Hola amigos, qué gusto estar nuevamente por aquí con todos ustedes en una nueva clase de A-Nutricional School. El día de hoy vamos a hablar sobre el índice glucémico de los alimentos. Vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre qué es el índice glucémico. Y este es un valor de referencia del 1 al 100 que se les va a dar a los alimentos de acuerdo a la manera en la que influyen en nuestra glucosa en sangre. Siendo 100 la glucosa como valor de referencia, vamos a tener diferentes categorías. Los alimentos de bajo índice glucémico, los alimentos de medio índice glucémico y los alimentos de alto índice glucémico. Alimentos de índice glucémico bajo van a ser abajo de 55, de medio van a ser de 56 a 69 y alto van a ser arriba de 70. Al consumir alimentos de alto índice glucémico, el pico de glucosa sanguínea va a ser aún mayor, liberando insulina y por ende acumulando grasa. Una vez que la insulina actúa, los niveles de glucosa van a disminuir a niveles muy bajos. Esto se debe a que la glucosa va a entrar dentro de nuestros tejidos, pero al mismo tiempo nos vamos a sentir con hambre, cansados e inclusive con muchas ganas de comer algo que contenga azúcar. Al contrario, si consumimos alimentos de índice glucémico bajo, el aumento de nuestra glucosa en sangre va a ser mucho más lento y además va a ser sostenido, proporcionando energía de manera continua y por mucho más tiempo. Hay muchos factores que van a repercutir en el índice glucémico de los alimentos y el día de hoy vamos a mencionar cuáles son. El primero va a ser la fibra. Cuanto mayor cantidad de fibra tenga un alimento, el índice glucémico va a ser aún menor. Todo lo que son las harinas refinadas o las harinas blancas van a tener un índice glucémico mucho más elevado. Y esto simplemente se debe a que la fibra retrasa la velocidad de absorción. Número 2, el tipo de cocimiento. No es lo mismo un alimento asado, hervido o al vapor. A mayor temperatura que se le va a suministrar va a tener un índice glucémico mucho más elevado. El calor y la hidratación elevan este índice. Por lo tanto, es mucho mejor cocinar al vapor porque va a tener una menor cantidad de líquido. Y cocinar al dente también va a tener un menor índice glucémico que cocinarlo por mucho tiempo. Todo lo que son los cereales inflados también van a tener un índice glucémico mucho más elevado. Y esto se debe a que estuvieron expuestos a altas temperaturas. El siguiente punto es la cantidad de proteína que va a contener el alimento. A mayor cantidad de proteína, menor digestión de los glúcidos y por ende menor índice glucémico. Siempre que nosotros estemos consumiendo un alimento con un índice glucémico alto, balanceado o combinado con un alimento rico en proteína, al mezclarse, el índice glucémico va a disminuir del alimento rico en carbohidrato. Y justo por eso es que yo siempre les recomiendo balancear su carbohidrato con su proteína. Otro punto importante es la madurez del alimento. Cuanto más maduro es un alimento, su índice glucémico va a ser aún mayor. Por ejemplo, no es lo mismo comerse un plátano que está todavía muy inmaduro, que tiende a estar entre verde o amarillo claro, que consumir un plátano que ya tiene manchitas oscuras. Obviamente el sabor va a ser mucho más dulce y su índice glucémico va a ser aún mayor. El siguiente punto es el tamaño de las partículas. No es lo mismo consumir un alimento con grano entero que consumir un alimento con la harina que ya está totalmente procesada. Cuanto más pequeñas las partículas, el índice glucémico va a ser aún mayor. Por lo tanto, siempre es mucho mejor consumir cereales integrales enteros que consumir ya simplemente la harina de estos, que ya está muy procesada o que inclusive ya ni siquiera tiene la fibra. Les voy a dar algunos ejemplos de los alimentos de bajo índice glucémico, de medio y de alto. Entonces tenemos de bajo índice glucémico cerezas, plátanos inmaduros, manzanas, peras, durazno, con lo que respecta a cereales, arroz integral, tortilla de maíz, pan integral, así como también las leguminosas, entre otros. De índice glucémico medio tenemos el pan blanco, el arroz blanco, la papa, el camote, la zanahoria, el betabel, así como también el trigo. Y de índice glucémico alto podemos encontrar la sandía, los dátiles, el amaranto, el pan tostado, las galletas de arroz, una baguette o inclusive un bolillo.
A pesar de que el índice glucémico es sumamente importante, en ningún momento debe de ser lo único que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de alimentarnos. Es muy importante también checar qué tan saludable es el alimento o no. Con lo que respecta al sistema de balancear y porcionar, que es el que yo enseño dentro de mis talleres, les puedo decir que yo sí tomo muy en cuenta lo que es obviamente la calidad del alimento, con lo que respecta a qué tan limpio o no, qué tan procesado es o no, y también tomo muy en cuenta el índice glucémico. En la medida en la que ustedes van a comer un alimento rico en carbohidrato y lo balanceamos, lo combinamos con un alimento rico en proteína, vamos a estar manteniendo nuestra glucosa en sangre estable, vamos a tener energía por mucho más tiempo y vamos a evitar tener subidas muy abruptas de glucosa en sangre. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos este balance al consumir cualquier tipo de carbohidrato balanceado con la proteína. Nos estamos cubriendo y evitando que si es un alimento de alto índice glucémico o inclusive de medio índice glucémico, tratemos de bajarlo lo más posible y no tengamos estas subidas abruptas, así como también una producción muy elevada de insulina y estemos almacenando grasa. Por último, también debemos de tomar en cuenta lo que es la carga glucémica. La limitación del índice glucémico es que va a clasificar a los alimentos, pero no toma en cuenta la cantidad de alimento que estamos consumiendo. Por eso surge el concepto de carga glucémica. ¿Cómo vamos a saber nosotros la carga glucémica del alimento que estamos consumiendo? Vamos a dividir el índice glucémico del alimento entre 100 y después vamos a multiplicar la cantidad de carbohidratos que tiene ese alimento por porción. Hay varios libros o páginas web donde ustedes pueden sacar justo esta información. Las cargas glucémicas se clasifican. Carga glucémica alta es arriba de 20, media es de 11 a 19 y baja es abajo de 10. Con este concepto podemos saber cuánto podemos nosotros comer de cada alimento sin que influya significativamente en los niveles de glucosa en sangre, sobre todo cuando se trata de alimentos de alto índice glucémico. Lo ideal va a ser consumir alimentos que tengan un índice glucémico medio o bajo y mantener los de índice glucémico alto en pequeñas cantidades o de forma ocasional. Sin embargo, gracias al sistema de balancear y porcionar, que es el que yo les enseño dentro de mis talleres, aunque ustedes consuman un alimento con alto índice glucémico, al balancearlo con un alimento rico en proteína, vamos a nivelar o vamos a reducir el índice glucémico de este y por lo tanto no vamos a tener subidas muy abruptas de glucosa en sangre. Y esto también nos va a ayudar a evitar estar teniendo niveles muy altos de insulina y acumulando una mayor cantidad de grasa. Así es que bueno, pues espero que todo esto les ayude y les sirva. Recuerden que es muy importante, sobre todo si ustedes están cuidando su glucosa en sangre, tienen resistencia a la insulina o tienen diabetes, cuidar la cantidad y la calidad de alimento que están consumiendo. Todo lo que son, por ejemplo, los dulces, los postres, los refrescos, las bebidas azucaradas, estas obviamente su índice glucémico va a ser muy alto. Todo lo que son alimentos enteros, con fibra, que tengan poco cocimiento, que no estén tan hidratados como lo estuvimos viendo en los puntos importantes, su índice glucémico va a ser aún más bajo. Lo que yo siempre les voy a recomendar es que consuman una mayor cantidad de alimentos enteros, reales, limpios, porque estos de manera natural su índice glucémico va a ser menor y que siempre que vayan a consumir carbohidratos los balanceen y los combinen con alimentos ricos en proteína. Si toda esta información les ayudó y les sirvió, no olviden regalarme un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Y recuerden que si ustedes desean aprender más sobre el sistema de balancear y porcionar y tener clases intensivas de nutrición durante 21 días, pueden inscribirse a mis NutriTalleres, los cuales hago cada mes en mi escuela anutricionalschool.com. Les dejo toda la información aquí en la descripción de este video. Que tengan excelente día y nos vemos muy pronto. Bye.